escuchar mucho y hablar poco. Me parece un tip que es fácil de aplicar y que les puede servir muy bien en todo, en validación, en salir a la calle, en todo. Hablar poco y escuchar mucho. Bienvenida, bienvenido a la 8ª temporada de mi podcast Proyecta tu negocio digital, donde hablaré con expertos de todas las áreas digitales que te ayudarán a escalar tu proyecto online. Además, entrevistaré a emprendedores que te contarán de primera mano sus experiencias y aprenderás trucos y estrategias, conocerás los mejores atajos y herramientas para ahorrarte tiempo y dinero y descubrirás cómo implementarlo todo en tu día a día. Soy Sandra Fernández, Project Manager Digital, y si quieres saber cómo te puedo ayudar a escalar tu negocio digital o quieres aprender a gestionar y dominar todas las áreas de tu negocio, visita mi web www.sandrafp.com y descubrirás todo lo que puedo hacer por ti. Además, también tienes disponibles en mi web varios recursos gratuitos que te serán muy útiles para tu negocio online. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Hoy te presento a Sofía Mateo gracias a Crece tu Coco. Sofía es consultora de negocios digitales, una persona altamente sensible y multipotencial. Comenzó a emprender porque quería hacer con su vida algo que aportara utilidad en el mundo. Desde entonces ha trabajado con más de 100 emprendedores de diferentes áreas y perfiles profesionales. Sofía cree en el emprendimiento como motor de cambio y en el papel de la mujer para conseguir un mundo igualitario, cooperativo y con una economía colaborativa creciente. Por eso ha sido mentora del programa Female Mentoring de la Universitat Pompeu Fabra. Formada en Administración de Empresas y especializada en emprendimiento y en metodología Lean, creó su startup Wadago, un proyecto que quedó finalista en el Women Award en el concurso Explorer del Banco Santander. Actualmente tiene una academia online en la que enseña a emprendedores a validar sus ideas de negocio para que lancen sus proyectos al mercado de forma rápida, simple y minimizando riesgos. Su pasión por enseñar y comunicar la motivó a formarse en comunicación omnicanal y growth marketing. Tiene una agencia que hace anti-marketing. Sofía lo define como escuchar antes de hablar y lo considera la mejor estrategia y la más antigua para ofrecerle al cliente la solución que necesita. De esta forma, ayuda a empresas responsables y sostenibles a nivel económico, social y medioambiental a que aumenten su visibilidad online. Sobre todo, ayuda a transmitir un mensaje claro y con valores que generen conversaciones y conversiones. Hola Sofía, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas, Sandra. Bueno, muchas gracias por venir a mi podcast, que además el tema que vamos a hablar pues, es de lo que más me gusta, que son los emprendedores y los negocios digitales. Bueno, aparte que casi toda la audiencia que tengo pues se dedican a esto, al mundo emprendedor y a los negocios digitales, así que vamos, todo el mundo aquí con papel y boli y apuntar todo lo que hoy nos tenga que contar Sofía, que bueno, hay unas preguntas que os van a venir muy bien y os van a aclarar muchas cosas, así que muchas gracias. Nada, a ti por la invitación. Me hace mucha ilusión estar aquí y compartir un ratito contigo. Qué bueno. Bueno, pues nada, vamos ya a la entrevista y lo primero que quiero saber es por qué te decidiste a ser emprendedora. Pues yo creo que es un poco por uno de los motivos que mueven a tantas personas, ¿no? A hacerlo. Uno de los motivos es por necesidad y el otro motivo es porque te da la gana, es decir, porque quieres explorar ese ámbito, ¿no? Y en mi caso, pues fue sobre todo por eso más que por necesidad, porque yo tenía un trabajo estable, pero yo lo de estar trabajando 12 horas en una oficina y lo de ver mi vida pasar por una ventana, pues era algo que no llevaba nada bien, ¿no? Así que siempre he sido una persona muy curiosa, siempre he sido una persona que tenía muchas ganas de descubrir y de ampliar, y el estar en una oficina atada a un puesto de trabajo concreto no me permitía explorar tanto como a mí me gustaba, ¿no? Y sobre todo no me dejaban hacer nada en lo que yo sintiera que aportaba un valor, una utilidad. Y claro, cuando estás en un trabajo en el que sientes que tu tiempo pasa y que no haces nada que sea útil, pues a mí me daba ansiedad el sentir que estaba perdiendo mi tiempo, que estaba perdiendo mi vida y que encima que lo estaba perdiendo no le estaba sirviendo a nadie, absolutamente nadie, más que a la empresa para seguir aumentando sus números e hinchando pecho, ¿no? Entonces, bueno, ahí es cuando decidí que a partir de ese momento quería tomar las riendas de mi vida en el sentido profesional
y empecé a investigar cómo podía lanzarme al mundo emprendedor y cómo podía entrar en eso que pintaban tan bonito del sé tu propia jefa, ¿no? Así comenzó todo. Qué bueno, supongo que algo que tenemos en común todos los emprendedores es esa curiosidad, ¿no? Y el no tenemos, como le digo yo a mi chico es todo lo contrario, él tiene alma de funcionario. Digo, yo no. O sea, yo creo que el mundo está dividido entre gente que su aspiración es ser funcionaria, ¿no? Es tener su puesto estable toda la vida, lo mismo tal, y luego la gente que es como nosotras, que somos curiosos, que nos va a la marcha, lo de la zona de confort, ¿qué es eso? Hombre, ¿no? ¿Eso qué es? Eso de la zona de confort, ¿qué es? ¿Cómo ¿No? se come? ¿Esto de qué va? A mí eso no. Nos aburrimos en la zona de confort, entonces necesitamos como salir de ahí y eso es curiosidad. Yo creo que esa es lo que has dicho tú, es curiosidad. Una persona curiosa para mí es una persona que tiene alma de emprendedora. Así que muy guay, muy guay. ¿Y a ti qué te llevó a querer ayudar a emprendedores con sus negocios? Pues realmente es algo. Mira, de hecho estaba hablando con una compañera no hace mucho sobre este tema. Eso no fue un propósito, o sea, no fue algo que surgiera desde el principio de, pues mi propósito de vida es ayudar a los emprendedores a crear sus negocios. No, más bien fue un camino personal que yo comencé. Yo vengo de la administración y dirección de empresas, lo que pasa que desde que estaba haciendo la carrera ya tenía interés, mucho interés de hecho, por las metodologías ágiles, por el mundillo startups y todo esto. De hecho, estuve viviendo en Mallorca durante 8 años y estuve en programas de emprendimiento. De hecho, me quedé finalista con una idea de negocios que tuve allí en un concurso nacional. Además de eso, luego me metí como tutora en una escuela de negocios digitales. Entonces, digamos que todo el camino se fue dando, fue surgiendo. Y esto es algo que también es interesante comentar porque muchas veces a los emprendedores se nos va la cabeza pensando en ese gran propósito o en ese sueño y la parálisis por análisis es muy puñetera. Entonces, cuando nos quedamos bloqueados intentando encontrar ese gran objetivo de vida, el motivo por el cual, tal, y como ese propósito que es tan poco ególatra, que al contrario, que lo que busca es mirar hacia afuera y ayudar a los demás, muchas veces bloquea. Entonces, a mí lo que realmente, fíjate qué curiosa es la vida, ¿no? Mientras yo me agobiaba pensando cuál sería mi propósito de vida, la vida ya me estaba dando un camino. Yo estaba haciendo, yo estaba avanzando y estaba haciendo cosas y estaba probando. Entonces, realmente de ahí terminó surgiendo que al final todo casa y todo cuadra. Porque mi primera idea de negocio, cuando yo estaba todavía estudiando en la universidad y esto casi que no existía o no había casi programas, era una fundación de microcréditos para ayudar a mujeres en zonas rurales a crear negocios. Porque cuando estaba estudiando en la universidad aprendí que cuando la economía la gestionan las mujeres, el dinero se multiplica, porque las mujeres tenemos tendencia a la colaboración y a la cooperación, somos mucho menos egoístas. Y esto hace que el dinero se mueva. Cuando el dinero se mueve y la educación se mueve, es un win-win, podemos ganar y crecer todos. Y a mí eso me impactó muchísimo y mi primera idea de negocio fue, algún día podré o montaré una empresa de microcréditos para ayudar a las mujeres a crear negocios. Y no lo he hecho así, lo he hecho de otras formas, pero qué curioso es que ahora miro atrás y los puntos se unen, porque ayudo a hombres y a mujeres, pero sobre todo trabajo con mujeres porque conecto mucho. Ayudo a mujeres a crear y a validar sus negocios. Pero es que además tengo una ONG que da educación a niños y niñas de un pueblecito del sur de la India. Y uno de los programas que tenemos es de empoderamiento femenino. Pero es que no solamente eso, es que damos formación en diferentes ámbitos de agricultura y de textil para que puedan tener otra gama de trabajos y puedan recibir otros ingresos estas mujeres y estas personas que viven en este pueblito y en los pueblitos de alrededor del sur de la India. Entonces, al final te das cuenta de que no hace falta tanto tener un gran propósito,
y perdón si me voy por el tema, pero me parece que a lo mejor puede ser interesante para algunas personas y así desmitificamos un poquito el propósito, pero no es tan necesario, como decía, tener un gran propósito, sino ir dando pasitos, porque cuando hay una coherencia entre tus pensamientos y tus acciones, da igual que tengas clara esa visión o no la tengas clara, que vas a ir avanzando en la dirección correcta y que en el momento en el que te salgas del camino correcto, tus propios valores te van a hacer darte cuenta de que por ahí a lo mejor no es. Pero hay veces que necesitas probarlo para saber que ese no es el camino o sí es el camino, ¿no? Y que al final la conclusión es, o el pensamiento que quiero transmitir con todo esto que acabo de soltar, es un poco el no te apures si no tengas las cosas claras, porque al final no es lo que tienes por delante, sino cuando miras atrás y ves cómo los puntos conectan y que al final los puntos van a conectar, que es un poco ese mensaje de motivación de don't give up, no te rindas, porque aunque ahora no le veas sentido, lo tiene y lo tendrá. Me he ido por las ramas, pero, No, pero no, espero que sirva. me he quedado, o sea, jolín, qué profundo y qué bonito. Ah, qué bueno lo de la ONG, no lo sabía. Muy bien. Algo tendré que contarte que, Claro, no, que es que aprendas. justo tengo una clienta que también tiene una ONG en Marruecos y ella es de Madrid y dejó todo para irse a Marruecos a crear su proyecto y su ilusión, que es voluntariado en Marruecos. Y es un poco lo que tú dices. Sí que es verdad que yo en las mujeres veo más ese espíritu colaborativo, aunque yo también tengo clientes hombres, pero también tienen como esa visión, ese propósito, ¿sabes? Cuando hablas con ellos se les nota esas ganas de compartir, de dar. O sea, por eso es lo que conecto, ¿no? Es un poco también esa sensación, ¿no? El conectar con personas que tienen esa misma visión y ese mismo propósito en el fondo que tienes tú, ¿no? Que es el de compartir y ayudar. Y, hijo, me parece súper bonito, súper bonito. Ay, me ha encantado, ¿eh? A mí me ha encantado. Bueno, pues vamos a hablar ahora de cuáles son los principales errores y bloqueos de los emprendedores cuando empiezan, que aquí hay mucha gente que nos está escuchando que está en ese punto. Nos metemos en materia. Vale, aquí Ay, hay ay. chicha, hay mucha chicha, entonces voy a intentar dar unas pautas muy claras, aunque luego me alargue en cada uno porque eh, me voy a alargar. O sea, yo soy una persona reflexiva y me voy por los cerros de Úbeda, pero de hecho no nos ven en vídeo, pero hago muchos gestos porque no puedo parar de explicar también con las manos. Cositas importantes y errores comunes. Lo primero de todo, y yo creo que es lo más potente, es que la gente emprende normalmente pensando en lo que ellos quieren hacer y no lo que el mercado necesita. Esa es la primera cagada, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que cuando comenzamos a emprender tenemos una idea y cometemos el error de enamorarnos de nuestra idea y de crearla en función de lo que queremos. Y además, cuando hablamos con las personas, no sabemos entrevistar o buscar información de forma eficiente, sino que la forma que tenemos de buscar información es lo que se llama el test de la madre, que es un libro, por cierto, muy interesante por si se lo quieren leer para aprender a hacer entrevistas de forma correcta. Pero sería algo como, yo voy a ti, Sandra, y te digo, Sandra, he tenido una idea increíble. Voy a hacer, yo qué sé, figuras de madera de no sé qué rollo, de pescados para adornar restaurantes. Y tú me dices, wow, qué interesante. Y yo sí, porque además, tú que tienes un restaurante, que a ti te encantaría tener figuras de madera adornando tu restaurante. Es un ejemplo muy tonto, pero ¿qué estoy haciendo aquí? Con el tipo de pregunta que estoy haciendo, lo que estoy es sesgándote a decirme que sí, porque tú no quieres que yo me sienta mal. Entonces me vas a decir que, pues sí, qué buena idea es, pues sí, me gusta esto, ¿no? Libros, voy a hacer una app de libros de cocina, que te parece súper interesante poder aprender a hacer nuevas recetas. Pues sí, la verdad es que es interesante. Que ya te estoy llevando a esa respuesta. Entonces tenemos que aprender a preguntar y a validar sin enamorarnos de nuestra idea, sino enamorándonos del problema y creando una solución para ese problema. Entonces eso es lo primero en lo que tenemos que pensar. Lo segundo, que en verdad lo he hilado, es el error de la validación. Buscamos la confirmación, está muy relacionado con la idea. Pero eso es otro problema.
como nos enamoramos de la idea, no aprendemos a validarlo correctamente. Cuando nos lanzamos a preguntarle a la gente, le preguntamos ya sesgando la respuesta porque sabemos lo que queremos escuchar. Entonces, no preguntamos realmente por interés, sino para que siga creciendo nuestro ego. Otro problema muy común con los emprendedores es que además está relacionado todo esto con todo esto y es un motivo por el cual también nos comportamos de esta manera, es que da vergüenza salir al mercado. Hay mucho miedo a salir al mercado y se sale al mercado tarde. Y esto es un problema muy grande, que además está muy relacionado con el cliente al que nos dirigimos. Y me voy a explicar mejor en esto. Confundimos cliente ideal con cliente real. El cliente ideal es el cliente que queremos. Nos han explicado muchísimas veces, y es un gravísimo error, que el cliente ideal es una suma de datos demográficos, estado civil, a qué se dedica, qué ingresos tiene, dónde vive, quién es su familia, todo esto. Y con eso creamos un perfil de cómo nos gustaría que fuera la persona a la que nos dirigimos. Vale. Se llama ideal por un motivo, porque es un ideal. Pero las personas no somos ideales ni perfectas, somos reales y somos de hecho imperfectos. Por tanto, lo que hay que buscar es un cliente real. ¿Quién es un cliente real? El que tiene una serie de problemas, una serie de sueños y no es una persona concreta. Normalmente es una comunidad, es un movimiento. Da igual su edad, es decir, perfil ideal. Emprendedores que llevan 5 años, que llevan mucho tiempo, vamos a decir, no vamos a poner un número, que llevan mucho tiempo queriendo emprender, pero sus negocios no terminan de despegar y están estancados y de hecho siguen trabajando por cuenta ajena porque no se pueden permitir vivir de su emprendimiento. ¿Y a quién nos podemos encontrar dentro de este bloque? A personas de todas las edades. Hay emprendedores desde los 14 hasta los 70 años y más. Entonces, los vamos a separar en si están casados o no, en si son hombres o mujeres, en qué edad tienen, en qué deportes les gusta practicar, en su ideología política, no. Porque al final son personas que comparten deseos, que comparten aspiraciones, que comparten miedos, que comparten dolores. Entonces, súper importante, por resumir, primero de todo, no centrarse en lo que queremos hacer, es decir, hay que dejar el ego a un lado, pero lo primero de todo, y pensar en qué problema vamos a atacar y cómo crear la mejor solución posible para atacar ese problema. Y para eso hay que saber hacer un estudio de mercado, hay que hacer un estudio de competencia y hay que entender correctamente cómo utilizar esos datos, que es una cagada bastante habitual de, sí, he visto, nos vamos a saltar la de no tengo competencia, vamos a entender que esta persona sabe que todos tenemos competencia y vamos a pasar la de no, es que yo lo hago diferente a mi competencia. Ya, pero es que tu cliente tiene que entender que tú eres diferente. No vale con que lo sepas tú. Entonces, tenemos primero esa parte de vamos a conocer el mercado, vamos a conocer a la competencia y vamos con toda esta información a ver cómo solucionar este problema de una forma diferente a lo que hacen los demás para poder diferenciarnos. Por tanto, aprovechamos la competencia para que nos den información de valor y sepamos cuál es el camino que hay que seguir. Y sepamos, por tanto, cómo diferenciarnos. Si no les conoces, no sabes cómo diferenciarte de algo que desconoces. Importantísimo, antes de lanzar ningún producto, aprender a salir al mercado, salir a la calle, hablar con el cliente. Esto es lo segundo, aprender a hacer entrevistas y encuestas de verdad. Eso es súper importante, aprender a validarlo. Entonces, yo me quedaría así como errores, estos dos errores que comentaba y como soluciones un poco este proceso. Por no alargarme más de momento, ahora si quieres que profundicemos en alguna cosa, profundizamos, pero así como ideas para comenzar, ya con eso ya tienen gran parte del trabajo hecho. Sí, bueno, es que es algo muy... O sea, yo creo que la gente que no viene de la... Porque yo también hice administración y dirección de empresas, creo que algo que falla mucho a la gente es lo que tú decías, que no hacen un estudio previo de qué necesita el mercado. Es eso, ¿no? Te enamoras de tu idea y piensas, ¡buah!
esto es estupendo. Si no, seguramente es estupendo, pero lo necesita la gente, hay cabida para algo más, lo vas a hacer como el resto y vas a ser uno más entre ¿no? un océano de peces o vas a ser el delfín rosa que sale a la superficie con algo distinto o te has interesado por qué necesitas realmente o si el cliente que tú quieres, que no es el ideal, sino el real, eh, realmente está consiguiendo lo que quiere con lo que hay o eso, o necesita una especialidad muy concreta de algo que no se está cubriendo en ese sentido. O sea, y eso sí que es verdad que yo creo que la gente que venimos un poco de la parte de administración y dirección de empresas, sí que la parte esta del estudio de mercado, el análisis de datos, sí que es algo como que tenemos más metido, ¿no? El tema de las métricas. Yo también, la frase está de lo que no se mide no se puede mejorar. Si tú no mides, Exacto. no sabes, vas perdido. Sí, yo creo que lo estoy haciendo bien. O no mirar los números de tu empresa, que esto también es algo, o sea, yo para mí no concibo la idea de hacerte emprendedor y no mirar tus números. O sea, "Bah, yo voy haciendo". No, no. Es que llevar, bueno, di que lo mío ya es un poco obsesión porque yo soy de las que miro los bancos todos los días porque es de formación profesional, pero es como haz una reflexión un poco, ¿puedo sostenerlo? ¿No lo puedo sostener? Porque esto también es algo que yo me he encontrado mucho, gente que tiene que cerrar porque no puede mantenerse, porque no ha tenido en cuenta esa previsión de cuánto tiempo puedo aguantar sin ingresos o con un nivel mínimo de ingresos o con estos gastos, ¿no? Y luego te encuentras ahí ya metido como en una bola de nieve que cada vez se va haciendo un poco más grande. Entonces, me parece súper importante lo que tú has dicho, vamos. Eso es de primero de emprendedor. Lo Y que aún pasa así hay que que como no te lo repetirlo. explico. Claro, claro, pero es como nadie te lo explica, ¿no? Tú te haces emprendedor y no hay nadie, ¿no? Como cuando vas al cole y te vas, haces primero, luego haces segundo, tercero, pues esto no hay de primero de emprendedor, pues debería haber, ¿no? Carrera de emprendedor. Vamos a ver primero. Primero, ¿qué Ya, materia se da? la cuestión, yo creo que también es un poco por eso, que no es tan interesante. O sea, si te fijas, hay muchas formaciones y hay mucho material sobre estrategias de marketing, funnels, automatizaciones para generar más ingresos. Pero la parte de cómo desarrollar la mentalidad estratégica del líder de una empresa, la parte de hablar de la estructura de costes e ingresos, de entender pues tu business model canvas, ¿no? Entender cuál es la imagen de tu negocio, esta parte no es tan bonita, no es tan llamativa. Es más de trabajo interno que de trabajo externo de negocio, ¿no? Entonces, antes te haces un curso de redes sociales y aprendes a hacer contenido para redes que ponerte a entender cómo tomar decisiones estratégicas para tu negocio, no en función de lo que dice el último gurú o el último maquinote de las ventas que factura 6 cifras y te explica cómo hacerlo para que tú también factures 6 cifras, sino que, ¿sabes? Para que tú puedas parar y decir, ¿qué necesita mi negocio? ¿Cómo puedo o qué tipo de estrategias pueden aplicarse a mi negocio? ¿Cómo voy a medir el impacto de esas estrategias? ¿Qué tácticas voy a ir efectuando para poner en marcha esa estrategia? ¿No? Toda esa parte no es tan bonita, pero es que esta parte o tienes una base de entender tu negocio, tu estructura de costes y de ingresos, tus actividades clave, tus posibles key partners, o sea, tus colaboradores. Entender esto lo necesitas, pero da más pereza, no es tan chulo. Ya, pero es por eso yo en las formaciones que hago siempre digo que lo primero que se empieza es por las bases del negocio, porque o tienes unas buenas bases o eso no hay quien lo sostenga, porque también hay esto, ¿no? La muerte por éxito, porque si tú quieres, en teoría cuando creas un negocio se supone que quieres escalar y quieres crecer, pero no puedes escalar y crecer si no tienes unas bases bien hechas, unos procedimientos hechos, porque ¿cómo vas a admitir gente en tu equipo? Si no hay una estructura, no hay unos procedimientos, no hay, es que no se puede absorber de ninguna de las maneras. O sea, no es sostenible. Y esto lo he visto en varios negocios con los que yo he estado, ¿no? Es que pretender ir a más cuando no tienes una estructura o una base o pretender ir muy rápido o que el negocio vaya muy rápido, que también yo he trabajado con gente que de golpe y porrazo ha crecido mucho su negocio y me han contratado porque no tenían esa base y necesitan a alguien que les cree como esa estructura
esa base para poder ser sostenibles y absorber la cantidad de clientes que les ha aparecido como de golpe, ¿sabes? Porque no saben cómo hacerlo, porque no lo tenían previsto y bueno, yo voy haciendo, sí, yo voy haciendo hasta que te viene ahí el mogollón y además, mira, hay una parte en economía cuando estudiaba que era la huelga a la japonesa, que ellos lo que hacen, los japoneses, es hiperproducir, porque cuando hiperproduces es cuando salen todos los errores, ¿sabes? Porque no es sostenible. Entonces la gente dice, pero ¿cómo un japonés se pone en huelga y trabaja más? Pues trabaja más para fastidiar a la empresa porque no es sostenible producir de más. Pues no tienen hiperstock, bajan los precios porque hay demasiada oferta y no hay tanta demanda, no tienen dónde meter ese stock, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se colapsan las máquinas y al final lo que hacen es un boicot a la empresa produciendo más de la cuenta, no parando la producción. Entonces, bueno, me parece que es importante sobre todo el tema este de las bases y crear una buena estructura, o sea, totalmente. Bueno, vamos a seguir porque si no aquí nos tiramos la vida hablando de esto. Y yo quiero saber por qué la comunicación con el cliente, entrevista y ventas, esto es verdad, bloquean tanto a los emprendedores. O sea, ¿por qué? A ver, nos referimos a la parte de que no sabemos vendernos, Nada, diría un nada, poco, ¿no? nada. Vale. Pues ese es ese es el problema, no sabemos vendernos. Y no sabemos vendernos está relacionado con todo lo que hemos estado hablando. Si creamos el producto que queremos nosotros, realmente somos la única persona a la que nos lo podemos vender, porque somos nosotros los que estamos enamorados. En cambio, cuando creamos pensando en el cliente y hablando con el cliente, que en parte es un proceso de co-creación, lo que está ocurriendo es que estamos hablando y entendiendo los problemas y necesidades del mercado. Por tanto, cuando lanzamos y hablamos con el cliente, no tenemos que ser como el típico vendedor puerta por puerta de te voy a contar por qué esta enciclopedia es maravillosa, sino que realmente lo que se va a hacer, y esto de hecho se lo explico a mis clientas y de hecho para la academia estoy preparando una nueva formación. Dentro de la academia tengo una formación en validación de ideas, pero es que además estoy creando una formación en ventas éticas. Porque algo que, claro, estas formaciones al final nacen del llevar tantas clientas por detrás y darme cuenta de que hay cosas que repito hasta la saciedad y que lo repito exactamente para todo el mundo. Es decir, que parece que ahí ya personalización cero. Entonces, todo eso que no está personalizado, que es algo que todo el mundo necesita saber, pues mira, estoy creando productos que al final es mucho más barato que trabajar uno a uno conmigo, obviamente, y, y en esas formaciones la que estoy lanzando es de ventas éticas. Básicamente lo que explico es bastante más ampliado, obviamente, pero básicamente lo que explico es que la mejor forma de vender es escuchar. Es decir, cuando tú vas a tu cliente y lo primero que haces es preguntarle qué problema tiene, qué necesita, y empiezas a tener una conversación con esa persona, si consigues que como mínimo el 80% de esa conversación sea de la otra persona hablándote a ti y no al revés, tienes la venta casi asegurada. Porque cuando esa persona termine de hablar, te ha dicho cuáles son sus problemas, qué necesita, qué ha probado antes, por qué no le ha funcionado y qué es lo que necesita que le vendas para sentirse seguro de que eso le va a funcionar. Y eso nosotros adivinos no somos, porque la bruja, la burbujita esta, la bola de cristal no La la bola, tenemos, sí, perdón. la bola. Mm. Exacto, no la tenemos. Entonces no podemos adivinarlo. Preguntarle a la otra persona, dejar que hable y preguntarle de forma constante el por qué una decisión u otra, es decir, no intentar adivinar nada y no intentar adelantarnos de, vale, pues yo tengo justo lo que necesitas porque yo hago no sé qué, yo hago no sé cuántos. En el momento en el que hablas en primera persona y utilizas el yo, ahí te tiene que saltar la alerta de has dejado de hablar de él para empezar a hablar de ti. Y el cliente, y en esto nos meto absolutamente todos, porque todos somos clientes y vendedores, el papel de cliente es un papel egoísta, porque te va a pagar. Así que tiene todo el derecho del mundo a no querer escucharte a ti, sino a contarte lo que él necesita. O sea, es de cajón, pero a veces se nos olvida. Por tanto, el problema con las ventas es que nos ponemos una mochila y un sombrero de vendedor y intentamos hacernos grandes y hacernos valiosos. Y eso es agotante y además mucha gente se siente una estafadora y le da vergüenza, aunque tengan productos y sean grandes personas,
pero cuanto más ética y más criterio tienes, más vergüenza y más miedo te da no ser suficiente. Pues, ¿vale? O sea, dicen que no hay nada peor que un tonto motivado. Pues si tú te haces, claro, si tú te haces Me ha pequeño, encantado. claro, ¿qué ocurre con un tonto motivado? Un tonto motivado o una tonta motivada no tiene criterio. Entonces se piensa que se come el mundo. Y el problema de esta gente es que va a tope por la vida. ¿Vale? Pues lo que hay que conseguir es que las personas que tienen criterio, coherencia y ética entiendan que, aunque no se sientan los reyes del mambo y no se sientan que su servicio es el mejor del mundo, que sí que entiendan cuáles son sus fortalezas y que sean conscientes de sus debilidades y de cómo esas debilidades se les puede dar la vuelta para enfocarse en sus fortalezas. Y a la hora de vender, tienen que entender que lo mejor que pueden hacer es entender las necesidades del cliente y ofrecerle una solución que esté dentro de sus posibilidades, que se adapte a lo que el cliente necesita. Cuando tú haces eso, ya no necesitas hacerte grande, porque lo único que le estás ofreciendo al cliente es aquello que te ha pedido. Y ahí es donde está la ética de, si no puedes, dile que no o llévaselo a otra persona. A mí me han venido personas preguntándome por mis servicios para X cosa. Yo no vendo directamente, yo necesito hablar con esa persona, pero oye, Mm, ¿tú qué necesitas? mm. ¿No? Vale, yo es que quiero esto, pero ¿y por qué quieres esto? No, porque lo que yo quiero conseguir es tal. Ah, vale, ya nos vamos entendiendo. Y más de una vez me ha tocado decir, pues no, mira, buscas algo que es muy específico, muy X, pero es una persona que es una crack que se dedica a esto. Habla con esta persona porque creo que te va a poder ayudar mucho mejor que yo. Obviamente siempre va a haber gente muchísimo mejor que yo, pero hay áreas en las que yo controlo y con las que me siento muy cómoda y otras con las que no me pienso meter porque no son mis áreas y normalmente siempre conozco a alguien o me viene bien conocerlo de decir, esta persona creo que es lo que tú necesitas, ¿no? Cuando no podemos nosotros, lo delegamos. Pero esto, a nivel de ventas, es muy importante, o como resumen, para volver a tirar del hilo, que no hablemos nosotros, que sobre todo escuchemos. De hecho, en mi agencia, yo digo que hacemos anti-marketing porque somos una agencia que escucha antes de hablar. Entonces, para mí ese es el kit de la cuestión, para mí esa es la solución. La solución es escuchar, porque esa persona te va a decir hasta las palabras exactas de cómo tocarle la fibra. Y esas son las palabras que tienes que utilizar. Cuando haces eso, tu tasa de conversión aumenta muchísimo. O sea, de hecho, cuando me hacen una llamada, mi tasa de conversión en llamada es del 80-85 para arriba. Mm. Obviamente ya viene un filtro, pero si es mi cliente, voy a cerrar. Voy a cerrar porque le voy a ofrecer lo que esa persona está necesitando, no lo que yo quiero vender. Ujú. Y con eso se acaban la mayoría de problemas de la venta. Qué bueno. Y ahora estabas hablando esto de la ética y a mí me gustaría saber qué implica que un negocio sea ético. Exactamente. Vale, para mí la ética es que haya una coherencia entre los valores de una persona y sus acciones. Eso es la ética, porque la ética no puede ser como tal una serie de principios, porque hay acciones o hay situaciones que para una persona pueden ser totalmente correctas, pero en cambio para otras pueden no estar bien o pueden no ser las adecuadas. Por tanto, no es algo objetivo, sino que es subjetivo. Lo que pasa es que cuando hay ética implica que haya una coherencia. Cuando hay una coherencia significa que hay esta alineación entre valores y pensamientos y lo que se percibe en el entorno es eso exactamente, es que no hay fricción entre lo que tú estás comunicando y las acciones que estás desarrollando. Por ejemplo, para mí este nivel de coherencia y de ser ética me lleva a decir, vale, yo quiero ser una empresa sostenible. ¿A qué niveles quiero ser sostenible? Pues quiero ser sostenible a nivel económico, a nivel social y a nivel medioambiental. ¿Vale? Es decir, quiero ser sostenible en los 3 pilares principales de sostenibilidad. ¿Cómo lo hago a nivel económico? Trabajando en tener una empresa que genere unos ingresos recurrentes, que sea estable, que sea sólida, ¿no? Lo que hablábamos, que tenga unos pilares, una base. ¿Cómo lo hago a nivel social?
A nivel social lo hago colaborando con proyectos, pues tanto con la ONG, por ejemplo, que ahí colaboro con dinero y colaboro con tiempo, porque les creé ahora hace poquito que no tenemos todavía página web, pues les creé la página web, acciones de marketing, etcétera. Y con tiempo también en otros proyectos, como por ejemplo, soy formadora en Incubadora con Valores, que es una incubadora de Valencia que ayuda a personas que no tienen recursos a emprender. Entonces, yo destino una bolsa de horas a ayudar en proyectos de forma social. De esta forma, puedo decir y puedo seguir trabajando en ser cada vez más un poquito más social. Y luego a nivel sostenibilidad, haciéndome consultora de sostenibilidad por Blue Standard de Oceanic Global y diferentes acciones que tengo en mente para ir poquito a poco ejecutando, ¿no? Porque es un trabajo de largo recorrido. Entonces, para mí la ética es un poquito esto. La ética es, yo no te puedo estar diciendo a ti que seas sostenible o que seas social, que generes un impacto social y yo no estar haciéndolo, No, porque no es coherente no. tampoco, no tiene sentido. No, Mm, yo no ahí me sentiría una impostora. mm, totalmente. Sí, sí, sí. Qué importante es eso, ser coherente. Al final se trata de eso, de ser coherente. Vale, pues hablando de esto también, cómo ser ético y coherente y vender en un mundo que, pues eso, ¿no? Que hay tanto vendehumos, que hay tanto gurú, que hay tanto ruido, creo. Yo lo definiría como ruido que nos distorsiona un poco de la ética y de la coherencia de la realidad. ¿Cómo lo podemos hacer? Que era un poco lo que decías antes de que lo de las bases, ¿no? Lo de crear las bases, el estudio de mercado, era un poco lo que es lo aburrido, ¿no? Entonces, ¿cómo vender algo que la gente pues le cuesta porque no llama tanto la atención como todo lo de vas a generar un negocio de 6 cifras al mes? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hay un proceso bastante interesante de educación. Hay que educar al cliente. Lo bueno es que si nos centramos en temas de sostenibilidad, etcétera, cada vez más es algo que nos damos cuenta de que ya empieza a ser un indiscutible. O sea, es un must have. O sea, cada vez más las empresas se dan cuenta de que o se suben a la ola de la sostenibilidad o por el tipo de cliente que está llegando hoy en día al mercado se van a quedar atrás. ¿Qué es lo bueno que tenemos aquí? Bueno, aquí se pueden abrir muchos melonazos, entonces tú rediríjame por si me voy, ¿vale? Nada, tú Por un lado, tranquila, yo feliz de escuchar todo. vale, vale. Por un lado, tenemos la tendencia del mercado. Estar atentos a cuál es la tendencia del mercado. Si vemos las generaciones que están entrando ahora, nos damos cuenta de que el tema de valores y coherencia es algo que exigen a las marcas. Entonces, esto es súper interesante porque el hecho de que el cliente tenga tantas opciones entre las que elegir hace que sea mucho más crítico con las opciones que escoge. Por tanto, si tú eres dueño de una empresa, y sabes que tu cliente busca cada vez más esta coherencia con los valores y sobre todo el sentirse parte de una filosofía, mi recomendación, que trabajes la filosofía de tu marca, que haya una misión en tu empresa más allá del producto, porque no vendemos productos, vendemos experiencias, pero es que más allá de las experiencias, porque yo creo que ya le estamos dando otra vuelta, esto es teoría mía ya, o sea, ya me meto en mis teorías paranoicas, pero ya pasada esa parte de vender experiencias, creo que estamos vendiendo o que el cliente está comprando filosofías. Es decir, el cliente quiere sentirse unido a los valores de la marca, que realmente es lo que hace Just Do It, Nike. Nike no vende una experiencia. Nike no te vende que te vayas a poner unas zapas de Nike y eso sea una super experiencia, ¿no? Lo que te está vendiendo es que cuando tú te pones las zapas de correr de Nike, te conviertes en una persona imparable. Y ese imparable, ese Just Do It, es una forma de vivir la vida. O sea, es un voy con todo y a por todo. Es una filosofía. De hecho, los trabajadores de Nike se mueven, o sea, se les mete esa filosofía en vena. O sea, es otro nivel. Por tanto, eso es lo primero, que tenemos que empezar a transmitir una filosofía. Y para transmitir una filosofía, tus valores tienen que estar, vuelvo a las mismas, pero es que es así, tienen que Mm, estar súper alineados con tus acciones.
Por tanto, acciona y sé coherente con esos valores y sé coherente con tu filosofía. Esa es la primera, porque es la tendencia del mercado con la generación Z y con todo lo que se viene ahora, que son los que van a marcar las nuevas tendencias. Ya los millennials y todos ya nos quedamos atrás. Ya la fuerza y el poder económico ya la tienen los Z, o sea, ya están ellos tomando decisiones y están cambiando el mercado. Al decir ellos me siento muy vieja. Pues mejor pasamos palabra de mí. Yo no digo Nada, nada. nada, Yo no digo nada, nada. nada. Los Z, los Z que son del 2000, madre mía. En fin. Bueno, mi hija es del 2005. O Uf, sea que pues Z en ahí todas han- reglas, sí, sí. Sí, sí, madre mía. Ah, qué mayor. Bueno, no, qué joven, que aquí estamos. Exacto. Somos las mejores. Yo Estamos solo en el pienso, mejor momento. pero yo solo pienso, lo que me queda para jubilarme, digo, uff, qué joven soy. Medir la vida en años de jubilación. Pues es verdad, esa es buena, esa es buena. Además, más cuando disfrutas tu trabajo que dices, pues nada, a seguir viviendo y a seguir creando, ¿no? Es que como no trabajes en algo que te gusta y tú piensas en todos los años que te quedan para jubilarte, si vas a poder jubilarte, que esa sería otra, ostras, eso es muy duro, ¿eh? O sea, o buscas algo que realmente te motive, te ilusione, o se te va a hacer muy, 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 muy largo. Muy largo. Ya, Qué bueno. Madre mía. Bueno, hay esas generaciones que nos van a mantener, así que ganad mucha pasta que nos tenéis que mantener en el futuro. Os quiero todos. buena suerte con Buena suerte. eso. Madre. Sí, Sí, sí. sí, yo ya estoy espabilando a mi hija que le digo, me tienes que pagar la pensión. Así que ponte a currar ya. Ay. Bueno, pues toda esta gente emprendedora que quiere empezar a emprender y está en esa fase de ¿qué hago? Porque esto sí que es verdad que pasa mucho, que aunque somos personas muy curiosas y que queremos no quedarnos estancados, em, pues hay mucha gente, ¿no?, que está ahí en el, ay, dejo mi trabajo, no dejo mi trabajo, ¿qué hago? Entonces tú hablabas el tema de la validación, ¿no? Que es importante y saber, sobre todo, saber cómo validarlo, ¿no? No reconducirlo a me va a decir que sí porque se lo estoy preguntando de tal manera para que me diga que sí. Pero ¿realmente los emprendedores validan sus ideas antes de lanzarse? ¿O yo cierro los ojos y ya está? No, no se valida. No se valida, normalmente no se valida, uno por miedo a exponerse en el mercado. Entonces tú creas, echas ahí tiempo, le echas energía, le echas ilusión, le echas dinero y lanzas y escuchas los grillos. Eso Las es, bolas de paja las ves, pasando. las ves, te asomas por la ventana y de repente tu calle es desierto y empiezan a rodar las bolitas, tal cual. Ahí hay un temita de miedo a la exposición y otro es a miedo a no estar preparado. Y es interesante que, bueno, primero de todo, es interesante que se desarrolle la mentalidad estratégica, porque Sandra, tú y yo venimos de empresa Mm. y es un temita que hemos trabajado, pero no todos los emprendedores vienen de un background de empresarial en el que ya han trabajado cómo se administra, cómo se gestiona y cómo se piensa a nivel empresa. Entonces, la primera gran cagada es esa, que te lanzas a emprender sin conocimientos sobre negocio, sobre empresa. ¿Qué hace esto? Que no tengas un pensamiento crítico sobre el negocio, sino que vayas replicando lo que ves en el mercado, ¿no? Lo que comentábamos antes. A fulanito le ha funcionado tal, yo voy a probar tal. O el no tal, pues yo voy a hacer eso, ¿no? Pero no piensas de manera crítica lo que puede servirte a ti o no. Entonces, claro, ahí tenemos ya un problema de base. Otro problema, esperarte a tenerlo todo listo para lanzarlo. ¿Por qué haces esto? Por desconocimiento también de qué formas de validación muy rápidas. Y esto es sobre todo lo que, además de aprender a cómo estudiar mercado, hago un spoiler al final de la formación, que es una formación muy práctica, lo que yo les enseño a darse cuenta, porque esto es un trabajo muy personal, es que para lanzar su proyecto no necesitan nada. O sea, con cómo está ahora mismo el mundo, con lo accesibles que son las herramientas libres de código y con lo accesible que gracias a las redes y gracias a Internet tenemos el acceso a clientes y a información, para facturar tus primeros euros no necesitas
nada. Lo único que tienes que crear es utilizar, pues hay diferentes estrategias, hay diferentes truquitos con los que puedes hacer pruebas de humo. Y es vender sin tener nada. Y eso se puede hacer. Entonces, lo primero de todo es que el mundo debería validar así. Antes de perder tiempo, dinero y lo más valioso de todo, más incluso que el tiempo, fíjate, es la energía y la ilusión que van de la mano. Porque cuando te pegas el batacazo, te sientes mal a nivel lo que yo tengo no gusta, que eso es otro gran problema del emprendedor, pensarse que es algo personal. Entonces no tenemos que confundir negocios con lo personal. O sea, cuando a ti te dicen que no, no te están diciendo que no a ti, le están diciendo que no a tu oferta y puede ser por diferentes motivos. Puede ser incluso porque no has sabido explicarla bien y que realmente sí que les interese. Entonces hay que entender que hay que aceptar los nos, pero también hay que aprender a separarlos de la parte personal, ¿no? Entonces esto es un tema que está relacionado con todo esto y por lo que te comentaba, pierdes dinero, pierdes tiempo, pero sobre todo pierdes esta ilusión y pierdes esta confianza en ti y en tu trabajo, sobre todo cuando no eres todavía capaz de diferenciarlo. Entonces, la validación de verdad que es la base de todo, o sea, la base. Es que sin testeo, sin experimentación, sin validación, aunque no sea tan bonito, miento, es que es muy chulo. Lo que pasa que hay que romper tantas fricciones también personales que da miedito y parece que es feo y no gusta. Y gusta más el objeto brillante, ¿no? Y todo lo que ves fuera que hacen otros que les ha funcionado en vez de estudiar y analizar lo que funciona en tu caso, ¿no? Entonces hay un temazo. De hecho, por eso siempre digo que un negocio crece tanto como la persona que lo lidera, como la persona que lo gestiona. Porque como es tan difícil romper esas barreras, esos miedos y esas inseguridades personales, pero tan potente el efecto que genera en tu negocio cuando eres capaz de salirte de esas y vas con hambre y te comes el mundo, que cuesta, pero joder, merece la pena. Mucho. Qué guay. Pues sí, tal cual. Y otra de las cosas que también veo mucho, porque yo empecé hace 3 años, sí, más o menos 3 años, es por qué el 50% de los emprendimientos no llega a los 5 años. Y esto lo veo un montón. Veo mucha gente que como que ha ido cayendo por el camino, ¿no? Y estás tú ahí agarrándote, como, aquí estoy. ¿Por qué pasa Bueno, esto? pues hay diferentes, pueden darse diferentes motivos. De hecho, los últimos estudios que se han estado haciendo hace poquito, no sé cuándo eran estos estudios, pero creo que era de este 2023, dicen que el primer problema es el equipo. Es el primer motivo de que se vaya al traste el proyecto. Claro, esto nos vale tanto si es un negocio unipersonal como si hay un equipo detrás. ¿Qué ocurre o dónde lo he visto yo más sobre todo? Hay diferentes tipos de modelos mentales, muchísimos, ¿no? Pero hay dos tipos de modelos que son el divergente y el convergente. Y ocurre que normalmente la persona emprendedora tiene una mente muy divergente. Tiene muchas ideas, abre mucho, tal, pero le cuesta mucho converger a un plan de acción. Decir, venga, voy a probar esta estrategia, lo que decíamos antes, ¿no? Voy a probar esta estrategia con estas tácticas y estos KPIs, estas mediciones. ¿Cómo voy a medir si esto funciona o no? ¿Qué impacto tiene esto? Y durante cuánto tiempo voy a estar comprobando si esto funciona o no funciona, ¿no? Eso, hay personas que crean, abren, pero no cierran melones, solo abren melones. Entonces, esto puede llevar al equipo o al proyecto que se caiga. A nivel unipersonal, proyectos unipersonales, somos nuestro peor enemigo. Si no trabajábamos justo por lo que estamos diciendo ahora mismo, el desarrollo personal, aunque suene ya a tema requetemanido, pero si tenemos miedo, si tenemos restricciones personales y no somos capaces de romperlas con ellas, estamos llevando a nuestro negocio a una muerte asegurada. Entonces, esa parte, esa mentalidad es súper potente. El segundo motivo por el cual más negocios fracasan es el marketing. Tanto el marketing mal hecho como la carencia de marketing. Porque, como estábamos hablando hace un ratito, que mira, que al final parece que toda la conversación termina linkando, ¿no? El tema de las ventas. Saber vender y venderse. Hay que saber vender, porque vender es algo que hacemos todos a todas horas. O sea, nos estamos vendiendo. O sea,
aunque no haya vídeo de esto y solo estemos hablando, pero yo me peino un poco, me echo un poco de pintalabios, ¿no? Te arreglas un poco, por ejemplo. Y eso por ejemplo, es una venta. Eso es venderse. El estar hablando aquí y el estar contándote y explicándote mi forma de pensar sobre todos estos temas es venta. Todo es venta. Entonces, cuando vamos a una entrevista de trabajo, nos estamos vendiendo. Cuando estamos hablando con nuestra pareja y decidiendo a dónde queremos ir a cenar, estamos vendiendo nuestra idea. Cuando estamos con amigos y estamos charlando y estamos gastando bromas, nos estamos vendiendo en un ambiente social. Es algo que hacemos de manera natural y de hecho a mí me encanta porque cuando hablo con emprendedoras, esto es algo que ocurre un montón y aquí entro en modo motivación, motivadora máxima, cheerleader total. Yo veo una ilusión en los ojos de las emprendedoras cuando me cuentan sus ideas, que cuando veo cómo se lo cuentan a otros o cómo se venden, me dan ganas de vapulearlas, de decir, pero bueno, ¿dónde está la persona que me estaba a mí hace un rato o hace unos días contando esto? ¿Cómo me lo puedes contar a mí con tanta ilusión y cuando te toca venderlo no hay manera de que saques toda esa fuerza y toda esa ilusión por el proyecto, ¿no? Entonces nos cohibimos. Eso hay que trabajarlo y hay que evitarlo, porque es el segundo motivo de fracaso. Lo dicho, marketing, la comunicación, que te conozcan. Si no te conocen, no te ven y no saben lo que haces, por muy bueno que seas, te vas al traste. Y el tercer motivo, a ver, ¿cuál era? Teníamos el equipo, teníamos el marketing y el tercer motivo era la competencia. Que no consigas diferenciarte o ofrecer algo que sea percibido como diferente y que la competencia te coma. Y de hecho creo que este motivo, no sé en qué punto estaba, no sé si era el cuarto pilar o ya sería el 5, tendría que buscar otra vez el estudio, pero era el tema de la innovación. Y es que el tema de que vivamos en un entorno buca de cambio constante hace que o te mueves o te vas a la mierda. De hecho, quedarte como estás no es una opción, porque si tú te quedas como estás, pero los demás siguen creciendo y siguen mejorando, tú no estás de forma relativa a tu competencia donde mismo estabas. Tú has caído, por tanto siempre hay un movimiento. Aunque tú no te quieras mover, hay un movimiento porque el cambio es constante, ¿no? Entonces esta parte de innovación también está muy relacionada. Aprendizaje continuo, ahora mismo que tenemos la inteligencia artificial está en la sopa, pues todo el mundo aprende inteligencia artificial. ¿Por qué es lo que toca? Claro, Porque hay que saber aprovechar. esto es como la teoría de la evolución de Darwin. Es que es así. O sea, no sobrevive el más fuerte, sobrevive el que mejor se adapta. Es que es tal Sí, cual. O sea, y esto lleva desde los inicios de los tiempos. Y es que es así. O sea, tú puedes ser muy fuerte, puedes ser el pionero ahora mismo en tu sector y tal y cual, pero es lo que tú dices. O te pones al mismo nivel que tu competencia, que todo lo que está evolucionando o todo lo que está cambiando, o vas a caer de ahí, vamos, fijo, porque te tienes que adaptar a lo nuevo. No puedes quedar, no, como esto me ha funcionado hasta ahora, me quedo como estoy. Pues ahí, por ahí no exacto. es. Qué bueno. Sí, 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 sí. Bueno, y luego me han contado por ahí que tú eres un poco multipotencial. Un Entonces, poquito. un poquito, ¿no? Esto yo creo que también es una cosa muy común de los emprendedores, tengo que decir. Pero bueno, que a lo mejor alguien me dice, ¿esto de la multipotencialidad qué es? Cuéntanos un poco para que puedan entendernos. Un poquito multipotencial parece, sí. Bueno, pues la multipotencialidad al final no es otra cosa más que una etiqueta, una característica de nuestra personalidad que viene a decir que tenemos múltiples pasiones, que somos personas que tenemos múltiples intereses y que nos aburrimos e intentamos quedarnos solamente con una única cosa, ¿no? Es decir, que no tenemos un perfil específico, sino generalista. Y bueno, como la sociedad busca, o siempre ha buscado, hasta la fecha ha buscado, perfiles específicos, gente experta en áreas, ¿no? Que parece que siempre nos tenemos que poner la etiqueta de soy experto en, pues es verdad que esa multipotencialidad, que esas múltiples pasiones, que esas personas que les encanta aprender, que lo mismo aprenden algo de letras, que aprenden algo técnico, algo de números, porque les encanta tocar todos los palos, pues que estos perfiles hasta ahora nos sintiéramos un poquito que no encajábamos bien en la sociedad, que éramos la ovejita negra, ¿no? Y que teníamos que ocultar de alguna forma
el hecho de que mamá, yo de mayor quiero ser de todo, ¿no? O sea, quiero serlo todo. No, no tengo algo concreto, yo todo, yo sí a todo, ¿no? Sí, te Entonces, cuento a bueno, mi no madre que sé. está de mí hasta las narices. ¿Ahora quieres estudiar Bueno, esto? Y yo, sí, es que sí, me sí, gusta. sí, 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 no nos sí. entienden. Qué mal. Bueno, pero poco yo, mira, lanzo aquí esperanza para todos los multipotenciales, para todas las personas que se sienten así, que les encanta hacer de todo y que no y que empiezan a hacer una cosa y de repente se aburren y se ponen a hacer otra y tal, 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 que lo bueno de que tengamos un mundo tan cambiante y en constante crecimiento es que estos perfiles son cada vez más necesarios en las empresas y que es muy común a nivel trabajo por cuenta propia, es muy común en el perfil freelance, emprendedor, pero en trabajos por cuenta ajena es muy común en el project manager. Porque al final, efectivamente, Sandra, porque al Sí. final lo que tiene vuestro perfil Es que es no que somos especialistas. tenéis un perfil genérico que Mm, es justo lo necesario para poder entender y conectar y crear sinergias entre diferentes posiciones. Porque lo mismo entiendes una parte numérica que una parte de letras. Y de hecho, la inteligencia artificial, que es sino la suma de la parte de lengua, ¿no? Con la parte tecnológica, con la parte numérica, con esa parte técnica, matemática. O sea, es la combinación, es la creación de un nuevo idioma a partir de esto. Y eso no lo puede hacer un perfil específico, eso lo tiene que hacer un perfil generalista. mm, Ese es el perfil que despierta la idea, que mm. dice, oye, ¿y si mezclamos uvas con peras y creamos una nueva fruta? Eso es lo que nosotros podemos hacer y eso es lo que ahora mismo la sociedad necesita. ¿Qué ocurre con este perfil? Una de las putadas del perfil multipotencial, que nos hemos metido tan en la cabeza la excusa, porque a veces lo utilizamos como excusa de, no, yo es que como soy multipotencial no puedo estar mucho tiempo desarrollando algo y entonces lo dejo a medias. No. Aquí lo que nos ocurre, que esto ocurre mucho con emprendedores, aquí lo que ocurre muchas veces es que como hay tantos ámbitos que nos gustan, en el momento en el que tienes que salir de la zona de confort con un proyecto, es cuando te entra el miedo y realmente dices, ostras, estoy aburrida y lo que estás no es aburrida, es que como tienes otras cosas que hacer y eso y pegar ese salto te da miedo, te pones con otra cosa. Entonces ese proyecto se queda a medias. Entonces ahí empieza tu run run de es que no soy capaz de terminar nada. No, no es que no seas capaz, es que pierdes el foco porque te da miedo dar ese salto. Que por eso, de hecho, cuando creé el programa de validación, en gran parte pensaba también en multipotenciales. Porque el hecho de poder validar rápido y barato te quita excusas de no, bueno, es que no ha funcionado, me he puesto con otra cosa. O no, bueno, es que me he aburrido. No, porque no te da tiempo a aburrirte. Porque te saco Ya. de la zona de confort desde el principio. Entonces ahí no hay hueco para el aburrimiento, ¿no? O sea que está muy pensado también para estos perfiles o este perfil que, que parece que hemos estado un poquito fuera del mercado que no se nos ha permitido ser 100% nosotros, ¿no? Pues no hay excusa. Ya no hay excusa para los multipotenciales. Vale, entonces, ¿tú crees que ser multipotencial puede ser un problema a la hora de emprender un negocio o es una ventaja? Porque si pierdes No, foco y tal. no creo ni que sea problema ni ventaja. Creo que es una etiqueta más que nos ayuda a conocernos y que, al igual que cualquier otra etiqueta que nos pongamos, tenemos que utilizarla para sacar de ella el valor que necesitamos para saber cómo somos y para poder seguir trabajando y creciendo como personas. Pero no soy de las que piensen que una etiqueta defina a nada ni a nadie. Entonces, nosotros a nivel personal tendremos ciertas debilidades y tendremos ciertas fortalezas. A mí, por ejemplo, descubrir que era multipotencial me ayudó porque me ayudó a tener una vía a partir de la cual buscar información sobre lo que me pasaba y dejar de pensar de no tengo constancia en nada, no termino nada de lo que empiezo, son mensajes de mierda que nos estamos diciendo y al final son realidades que nos creamos. No existen, pero nos las creemos y nos las creamos y nos las creemos, Mm. ¿no? Pues seas multipotencial, te dirás estas cosas, pero a lo mejor eres una persona altamente sensible y te dices otras, o tienes O lo tienes TDAH todo. y te dices otras, o tienes, sí, yo, sí, Lo te entiendo. tienes todo. Eres un PAS, eres un multipotencial, eres.
Que lo tienes todo, chiquilla, lo tienes, lo tienes. Todo, haces el pack, pero al final te trabajas en conocerte y aprovechas esas etiquetas para investigar y para ver cómo puedes ser más buena, más dulce, más honesta contigo y seguir creciendo a tu manera, ¿no? Y aprovecharlo, obviamente, para fortalecerte, porque sí, vas a tener debilidades y esas debilidades van a estar ahí, pero tenemos que aprender a entender que nadie es perfecto y que tenemos ciertas debilidades y que en esas debilidades tenemos que ser pacientes con nosotros mismos, pero que también tenemos muchísimas fortalezas y son esas las que tenemos que trabajar para reforzar, porque no tenemos que ser máquinas perfectas y exactas de lo que la sociedad espera de nosotros, sino que tenemos que ser la mejor versión de nosotros mismos. Y como ya estamos bien como estamos, lo único que tenemos que hacer es, porque nos da la gana, conocernos, porque somos la persona con la que más tiempo vamos a pasar en nuestra vida, y ver cómo podemos aprovechar todas esas cosas que ya nos gustan y ya nos hacen guays para seguir potenciándolas y ser la leche. Qué guay. Así, tal cual. Opinión personal. La dejo por si a alguien le conecta y le sirve y le hace bien, oye. Ahí lo dejo. Qué bueno. Bueno, pues Sofía, cuéntanos dónde podemos encontrarte pues para ver todas las formaciones, todo lo que, cómo nos puedes ayudar. Pues mira, como ya has dicho que soy multipotencial, ya no me va a dar vergüenza contarte todos los enlaces que hay disponibles. Nada, en Instagram, que es como la vía más rápida para hablar conmigo, en @soysofiamateo. Y luego tengo lo que es el proyecto de consultoría y acompañamiento a emprendedores en pequeñasdosis.com, así se llama la web, y dosisdigitales.com, que es mi agencia de anti-marketing. Qué guay. Y si quieren conocer el programa de la academia, que es el que está ahora mismo disponible, que es el de validación de ideas de negocio, pues lo tienen en academia.dosisdigitales.com. Y si no, que me escriban en Soy Sofía Mateo y así hablamos, nos conocemos y, como decíamos antes, vemos si el programa tiene sentido para esa persona o no. Y ya está, con eso y un bizcocho ya estaríamos. Bueno, yo lo voy a dejar todo en las notas del podcast para que te puedan encontrar fácilmente. Y bueno, antes de terminar, siempre digo a todos los invitados del podcast que nos dejen como el consejo final, eso que te gustaría que se les quedara en la mente de todo lo que hemos hablado, ¿no? Eso que crees que es lo más importante de todo. Pues a ver, porque hemos hablado muchas cosas, entonces si me tengo que quedar con un mensaje, pues mira, me voy a quedar con lo que creo que más bien les puede hacer para su negocio, que es el tema de escuchar mucho y hablar poco. Me parece un tip que es fácil de aplicar y que les puede servir muy bien en todo, en validación, en salir a la calle, en todo. Hablar poco y escuchar mucho. Porque como se suele decir, tenemos 2 orejas y una boca. Muy buena esa. Así te vas a acordar siempre. Listo, Tip me final. gusta. Tip final. Pues nada, Sofía, de verdad que muchas, muchas gracias, porque creo que casi todo el perfil de las personas que escuchan el podcast están en ese punto en que tú has estado explicando, en el de la validación, se sienten multipotenciales, les da miedo vender, no saben cómo hacerlo, empiezan muy ilusionadas, pero luego no saben comunicar ¿no? ¿Qué es lo que tú dices? Ostras, con lo bien que me lo estás vendiendo a mí, que me lo estás explicando, porque luego a tu cliente se lo explicas igual. Grábate ahora y se lo explicas así, que te vean con esa ilusión. O sea, que creo que este es un episodio que les habrá venido fenomenal. Ya os he dicho al principio que cojáis papel y boli, porque estos podcasts son de apuntar, de volverlo a escuchar, de cuando tengas ese bajón o te encuentres un poco perdido, no tengas foco, volver a escucharlo. Pues eso, ¿no? Sientes que tu negocio no avanza, vuelve a escuchar a Sofía, que ella te dice por dónde hay que ir. Y luego, evidentemente, pues encontrarla a ella, poder preguntarle con todo, que os lo voy a dejar en las notas del podcast. Así que mil gracias, sobre todo de parte de la audiencia, que sé que estará encantada con este episodio. Así que nada, nosotras seguimos en contacto y muchas gracias. A ti, muchísimas gracias, Sandra. Un besito, chao. Espero que hayas aprendido y disfrutado a partes iguales. Y si te ha gustado, me encantaría que te suscribieras a mi canal y que me dejaras una reseña. Y si conoces a alguien a quien le puede ayudar mi podcast, no dudes en compartirlo, para que otras emprendedoras puedan recibir contenido de valor.
Además, en mi web tienes un apartado de recursos gratuitos donde puedes conseguir gratis el paso a paso para escalar tu negocio, una checklist para auditar tu proyecto, las 100 herramientas digitales que necesitas para tu negocio online y una wiki con tutorial para tener tu negocio organizado. También recibirás mi newsletter Disfruta del viaje, en la que te compartiré los secretos y trucos que necesitas para sacar adelante tu negocio. Recibirás regalos sorpresa y te enterarás antes que nadie de todas mis novedades. Te espero la semana que viene para seguir conociendo de primera mano todos los secretos que se esconden detrás de los negocios digitales. ¡Hasta la próxima!